Hola, soy Ari. Hola, soy Cato. Y esto es Lo que callamos. Que no. Lo que no callamos las mujeres. Un podcast creado por mujeres para todo el mundo. En donde hablaremos sobre experiencias auténticas y lo que hemos aprendido de ellas. Las opiniones y puntos de vista que expongan nuestras invitadas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la opinión, postura o valores de este podcast ni de sus conductoras. Este programa tiene fines meramente informativos y de entretenimiento. En ningún caso constituye asesoramiento legal, financiero, médico o de otra índole, ni debe interpretarse como una invitación o recomendación para poner en práctica las ideas, consejos o experiencias compartidas por nuestras invitadas. Te recomendamos siempre consultar con un profesional calificado antes de tomar decisiones basadas en cualquier contenido escuchado en este episodio. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que no callamos las mujeres. El día de hoy tenemos a unas invitadas súper especiales. El tema que vamos a tocar siento que es un tema un poco delicado, podríamos decirlo así. Bastante. Como escucharon el disclaimer, vamos a tocar este tema con profesionales porque esto ya va más allá de una historia y una anécdota, sino es algo que nos atacó alguna vez en la vida, yo creo que a todas las mujeres, en especial las mujeres, en nuestro crecimiento, en nuestra adolescencia, con nuestras familias, con nuestros amigos y personalmente a mí en el deporte lo vi muy de cerca y me impresiona pues no saber nada del tema, ser muy como cruda de todo este conocimiento cuando lo tuve tan cerca y cuando sé que podía haber hecho algo para apoyar a esta persona. Entonces, Carol. Bueno, pues sí, es un tema que habíamos querido tocar hace tiempo, no lo habíamos logrado por problemas de agenda de todas, pero como dice Aleja, consideramos que es un tema muy, muy relevante. Digamos que pues es algo que no es nuevo, pero creo que estamos en un contexto bastante particular últimamente y vale la pena tocarlo y pues darle toda la seriedad del caso. Por eso justamente hoy tenemos a dos profesionales y a cada una se presentará para saber específicamente pues su área de especialidad y pues queremos hablar justamente desde ese punto de vista muy profesional con ellas acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Así que el micrófono es de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo y bueno, queremos conocerlas un poquito. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Mi nombre es Laura Rubio. Yo soy psicóloga y he trabajado en salud mental desde hace 5 años. También estoy especializada en terapias comportamentales y en este momento también estoy trabajando con trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Buenas noches, mi nombre es Paola Bocanegra, soy fisioterapeuta, especialista en deporte y llevo ya alrededor de 5 años trabajando con deporte, actividad física y también diplomado en salud mental, fisioterapia en salud mental. Ella ya estuvo en este podcast, fue sí, una de nuestras invitadas. El episodio mamá. ¿Cómo era? Mamá. No sabemos muy bien los nombres de los episodios. Es que son muchos. Es que ya vamos por el 19. Sí, ya no, yo tampoco me acuerdo del nombre, perdón, pero nuestra super mamá profesional sobreviviente. Así que gracias por estar por segunda vez acá. Y bueno, yo creo que arranquemos. Considero que lo más importante es empezar de las bases, ¿no? Porque como dice Aleja, y yo también me incluyo, soy bastante ajena a todo lo que tiene que ver con TCAs, entonces nos gustaría arrancar, Laura y Pau, entendiendo de manera muy conceptual justamente pues de qué se trata. Bueno, yo creo que lo primero que es importante tener en cuenta al escuchar este podcast es que no es un material para autodiagnosticarse, para decir yo tengo esto, a mí me pasa y es lo que es, sino es también una invitación a revisar un poco ciertas conductas o ciertas sensaciones que nos resuenen de las que hablemos acá, también como una invitación a revisarnos y asesorarnos por profesionales, ¿sí? Y bueno, ¿cómo quieren empezar? Yo creo que es el principio que abarca los TCAs, o sea, qué tanto pueden llevar un trastorno, cómo se convierte una conducta en un trastorno, cuáles son. Sí nos gustaría conocerlos porque sé que hay unos muy, muy populares, que sería como la anorexia y la bulimia, pero sé que hay más. Y hay como de cada tipo, entonces sí nos podrían explicar. Bueno, pues los trastornos de la conducta alimentaria son una enfermedad en salud mental, ¿sí? Muchas veces creemos que es un problema con la comida, con mi relación con la comida, y realmente la comida es el reflejo de ese problema.
¿sí? Es muchas veces el reflejo de sensaciones mías, de manejo emocional mío, que se transmite y se ve en la comida, ¿sí? Hay diferentes trastornos, como tú dices, claro, más comunes, la anorexia, la bulimia, y ahí también entran como muchos mitos que tenemos, ¿sí? O muchos cánones sociales que nos lleva también a otro tipo de trastornos como la vigorexia, la ortorexia, que son trastornos también de la conducta alimentaria, pero están dentro de todo más invisibilizados o más aceptados socialmente porque se acercan a lo que hoy en día es lo saludable, lo healthy, lo fit, ¿sí? Pero entonces, claro, más allá de la situación con la comida, es un trastorno que se relaciona también con cómo yo como, ¿sí? Como y me secunda la culpa, llamativo, ¿sí? No puedo parar de comer cierto tipo de alimentos, ¿sí? Entender que un trastorno es un conjunto de conductas, ¿sí? No es solo una cosa, es un conjunto. ¿Cómo se vuelve un trastorno? También por la duración, en el tiempo que tanto yo llevo con esta conducta, por la afectación en áreas, ¿sí? No es solo entonces la afectación con la comida, sino a nivel social, a nivel familiar, a nivel individual y emocional también hay muchas otras consecuencias y que el conjunto de eso pues se puede llegar a catalogar como un trastorno. Entonces sí, anorexia, bulimia, atracones, ortorexia, vigorexia. Estos dos que acabas de mencionar, ¿en qué consisten? Yo nunca los había escuchado. La ortorexia y la vigorexia, dices. Bueno, precisamente la ortorexia es esa obsesión o ese pensamiento obsesivo sobre comer saludable, comer fit, nada se sale de la regla y tener en cuenta eso, o sea, comer saludable no está mal, pero si se vuelve mi obsesión, empiezo a sufrir porque si no como saludable entonces no puedo, dejo de salir de mi casa porque nadie cocina tan fit como yo, ¿sí? Dejo de disfrutar ese placer que igual genera comer, ¿sí? Y se vuelve todo una regla estricta, rígida, ¿sí? Y la rigidez pues también muchas veces nos lleva a sufrir, ¿sí? Y la vigorexia es también esa obsesión, ese deseo de ser fuerte, de ser musculoso, más masa muscular, marcarme, ¿sí? Uso de esteroides. Ajá. De esteroides. Ahí es súper importante como desde la parte y sobre todo desde el ámbito de fisioterapia, como de la actividad física y el deporte, es súper importante comprender lo que decía Lau, y es como estas dos últimas, la vigorexia y la ortorexia, son un poco más aceptados socialmente y sobre todo por esa ola de mundo fit que ahorita tenemos y tanto consumismo también en redes sociales de influencers fit que a la final pues tampoco tienen, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero muchos de ellos no tienen los conocimientos, ¿sí? Acerca de fisiología del cuerpo humano, de qué en realidad le puede servir a mi organismo y demás, porque además todos somos personas y organismos completamente diferentes. Entonces también el tema de catalogar alimentos como buenos o malos, de hecho no estoy como muy de acuerdo ahora en este momento con el término de alimentación saludable. ¿Por qué? Porque simplemente no hay alimentos buenos ni malos, ¿sí? La comida está y los alimentos están y ya decido yo respecto a mi organismo y a mi salud con qué alimentos puedo ir y con qué alimentos no. Sí, hay personas que no tienen ningún problema con comer gluten, otros son celíacos. Ahora, el tema está en que realmente si yo estoy diagnosticada como una persona con temas de colon y demás, pues que me puedan recomendar qué cosas sí puedo comer y qué cosas no, ¿sí? Pero es más empezar también a hacer un llamado a la conciencia, de empezar a comer más en función a mí, a mi cuerpo, y no al estereotipo que yo quiero seguir, claro. No a la nueva onda de que entonces, si yo no tengo el abdomen marcado, entonces yo no soy una persona saludable. Si yo no tengo cero celulitis, entonces no quiere decir que soy una persona fit. Y pues ahí es donde de verdad empezamos a tener un montón de esos problemas. Hay muchas conductas, y lo hablo también desde mi parte personal, porque yo llevo haciendo ejercicio como desde los 14 años, y era muy diferente el disfrute del ejercicio y del deporte en esa etapa a ahora, ¿sí? Ahora ya es como, wow, tengo que tener el abdomen marcado, no puedo tener celulitis tanto, no sé qué, hay que tener cuidado con esto, la comida tengo que ser súper rigurosa, o en algún punto en el que
calculaba mucho las calorías y entonces ya me empezaba a afectar la parte social, ¿no? Como, es que si salgo me van a desorganizar la comida y yo tengo que hacer 5 comidas y si yo no hago la cuarta comida, entonces yo ya se me cayó la cola, ya no me veo piernas, ya no me veo musculosa, ya no me veo fuerte, ya. Y ahí es donde en realidad empiezan a haber un montón de problemas. Estamos muy acostumbrados a que asociamos los trastornos de la conducta alimentaria como a anorexia, bulimia. Sí. Ya. Pero en el deporte también hay, como decía Alejandro en un principio. En el deporte, en alto rendimiento, también hay problemas, ¿sí? También hay trastornos, también hay cosas y conductas que nos están haciendo un poquito llamado ahí a la conciencia. Y es el tema de también las altas exigencias físicas. Entonces, claro, sí, claro, yo entiendo, y yo más que nadie lo entiendo. Si yo quiero un déficit calórico porque necesito bajar a esta persona en porcentaje graso porque está muy pesada y tiene otras comorbilidades, claro, sí. Pero no quiere decir entonces que ya por eso, entonces yo tengo que volver completamente rigurosa con cada gramo de comida que me tengo que comer, porque si no, se me acaba la vida y empiezo a dejar de salir, y empiezo a dejar de compartir, y empiezo a dejar de disfrutar, y empiezo a culparme, y empiezan las altas demandas de exigencia física en el deporte y en el ejercicio, así no sean deportistas de alto rendimiento, y empiezo a no comer, y a bajarle un montón a la comida, ¿sí? O muchas veces, que pasa mucho en los planes nutricionales, porque también manejamos ese tema nutricional, es, claro, a mí me restringen tanto, ejemplo, las personas que restringen los carbohidratos, las grasas, etc., y luego de un momento a otro tienen atracones de comida en donde se dispara todo e inmediatamente necesito empezar a comer todo lo que no me comí durante un mes. Entonces creo que aquí es súper importante desde la parte ya como fisiológica y física es qué necesita mi cuerpo, hormonalmente también cómo estoy, que eso es supremamente importante, si ya me hicieron un chequeo, si sufro alguna enfermedad, y respecto a eso yo ya puedo armar un plan alimenticio, ¿sí? Sin catalogar algo como bueno o malo. Sí, yo creo que ahí lo que Pau dice, perdón, Lau, te interrumpo, y pues desde este punto de vista, que no tengo nada que ver a nivel profesional con esto, pero tocaste, considero yo, dos grandes dolores o factores que están impactando aún más que antes, considero yo, los TCAs, y es la presión social, desde la visibilización de estos estereotipos ya pues de manera mucho más masiva, porque antes, lo digo yo, acabo de cumplir 40, pues sí, las tenemos en la televisión, en las revistas, las modelos, de hecho las modelos noventeras eran más carnuditas, más buenonas, pero hoy en día, como dice Pau, o sea, esto está en todas partes, todo el mundo se cree gurú, los estándares están muy elevados y no está importando el costo. Y lo otro es en las exigencias, no solo lo que tú decías de deportes de alto rendimiento, sino si practicas cualquier deporte, la cosa está ultra competitiva, entonces también hay unos estándares súper altos. Y yo creo que hay uno más, y es tu núcleo cercano, sobre todo el familiar, y esto creo que también viene de generación en generación, esto de hablar de cuerpos ajenos sin medir las consecuencias que eso trae. Entonces desde pequeñito, desde pequeñita te empiezan a decir, ay, es que estás muy gorda, o muy flaca, porque también está el otro extremo, y claro, eso, y pues o sea, también que nos expliques un poquito cómo esas voces que tenemos, esos estereotipos, esas imágenes en redes sociales empiezan justamente a llevarnos a tomar este tipo de conductas que se convierten en trastornos. Yo tengo una pregunta antes de que respondas esa. ¿La obesidad se consideraría un trastorno? Eso dependiendo también de las conductas de... Ok, sí. o sea, pero ya cuando es como una obesidad mórbida, o sea, cuando ya una persona no se puede levantar de su cama porque es demasiado pesado, porque come y no se detiene, sí se consideraría un trastorno. Pues es un trastorno también, Ok. ¿sí? No toda la obesidad es un trastorno, ¿sí? Como en salud mental, ¿sí? La obesidad también tiene... Y los trastornos de la conducta alimentaria precisamente tienen un origen multifactorial, ¿sí? Entonces viene un poco lo que ustedes dijeron, como la personalidad de una, ¿sí? Ser muy exigente, muy autocrítica, muy dura contigo misma, entonces también eso puede predisponer, ¿sí? A nivel familiar, las familias que están muy pendientes de la dieta, muy pendientes de los carbohidratos todo el tiempo, porque también es enseñarles a que hay alimentos temidos, ¿sí? El pan. El pan, el arroz, la pasta, sí, la, no sé, crema agria, también terminan siendo alimentos temidos por la familia,
Y culturalmente, digamos ahorita que somos aquí todas mujeres, pues las exigencias a los cánones de belleza, más que todo en nosotras, pues son súper estrictas. Y súper castigadoras. Si te sales de ese canon, entonces ya no eres bella, ¿sí? Eso no quiere decir que solo le afecte a las mujeres los trastornos de la conducta alimentaria, pero el porcentaje mayor en efecto son las mujeres, ¿sí? También a nivel médico, eso es algo que nos lo hemos cuestionado con mi equipo de trabajo, es como también a nivel médico, por el desconocimiento de muchos, también se llega a... Entonces les pongo el ejemplo, el pediatra que le dice a la niña de 10 años que estás obesa. Y eso se llama el detonante, ¿no? Entonces hablamos de las posibles causas, ¿sí? Tu personalidad, tu familia, la cultura, ¿sí? Pero también eso no quiere decir que si tienes esas causas ya tengas el trastorno, ¿no? Te hace más vulnerable, ¿sí? Pero los detonantes, puede ser, ¿sí? El médico que te dijo estás gordita, ¿sí? Un rompimiento, una ruptura, un duelo, migrar también, el cambio de dieta, el cambio de alimentación, eso también puede ser detonantes, ¿sí? Y luego hablamos de los mantenedores, ¿qué mantienen los trastornos de la conducta alimentaria? Primero, lo que te dan también, ¿cómo así que te dan? La capacidad de decir no como, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si a mí me cuesta poner límites y decir que no, aquí lo encontré, ¿sí? En la comida puedo decir no, ¿sí? También puedo... Sí, todo conecta con todo. Sí, poner límites, decir no. También la manera en cómo tú afrontas la vergüenza, ¿sí? La bulimia, ¿qué es la bulimia, no? Entonces, tener atracones desaforados, luego vomitas, te laxas, y es también el manejo que uno hace de la vergüenza. La vergüenza igual es una emoción difícil, ¿sí? Entonces, la bulimia es algo que se vive muy también a escondidas, ¿sí? Entonces, comemos a escondidas, nos atragantamos de comida a escondidas. Culturalmente, por ejemplo, aquí, todo lo celebramos con comida, ¿sí? Y te tienes que comer todo lo que está en el plato. Por ejemplo. Sin mala educación. Y mira que eso es una regla, yo creo que yo crecí con esa regla, como te acabas todo. Y también hoy en día es como revolvemos eso, porque también es enseñarle al niño o la niña a que desconozca sus propias sensaciones de saciedad, de hambre. Y eso pasa en los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, dejo de sentir hambre. La anorexia, la apago, tomo agua, o agua con limón, que eso está súper legitimado culturalmente, ¿sí? Pero entonces, agua con limón, apago el hambre y apago el hambre. ¿Sí? O no sé cuándo en realidad tengo hambre y cuándo es ansiedad, por ejemplo. Cuando empiezo a picar por ansiedad o cuando realmente tengo que comer. Por ejemplo, ¿cuándo puede uno determinar si realmente es hambre o es ansiedad? Claro, mire que ahí hablamos, hay una corriente que me gusta mucho que también es la alimentación intuitiva, ¿sí? Que es, oigan, reconozcamos mucho más nuestras sensaciones, nuestras señales y aprendamos a dar lo que el cuerpo necesita, ¿sí? Entonces, muchas veces el hambre por ansiedad, tú sientes como esas ganas de comer en las papilas gustativas, como, y ese dulcecito, ¿sí? Se siente así, el hambre físico se siente en el estómago. Es como vibra la pancita. Tengo hambre de verdad. Sí, el hambre también emocional es como quiero ya un chocolate. El hambre físico es lo que sea, sí, pero quiero comer, quiero almorzar. Es como un antojo. Es más el antojo como quiero eso ya en este momento y el hambre es más como lo que sea puedo comer, tengo hambre. Sí, uno da espera, sí, tengo hambre pero terminamos esto en 20 minutos y como. Y vamos y sí, el otro es lo quiero ya. Sí, muchas veces acá el tema del dulcecito después del almuerzo, sí, como el antojito, sí, el antojito. Entonces ahí uno también va reconociendo como las señales, pero entonces, por ejemplo, en la anorexia callan todas esas señales, las callan, sí, aguantan hambre, comen hielo para callar el hambre, sí, agua con limón, y el cuerpo empieza a perder un poco el reconocimiento de esas sensaciones. Eso como todo, ¿no? Igual todo pasa así, ¿no? Yo callo muchas cosas y ya y ya a veces uno ni las nota,
¿sí? Pero salen, ¿no? Todo sale de alguna manera. Entonces empieza a decir gastritis, uy, tengo mareo, ¿sí? O se me está cayendo el pelo, Fatiga ¿sí? crónica. Estoy cansada todo el tiempo, tengo frío constante, ¿sí? Entonces ahí ya es cuando se empiezan a escalar esas conductas y a dificultarnos el desarrollo en áreas de la vida. Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo es posible que uno llegue a ese punto? O sea, ¿cuánto tiempo pasa o cómo tú llegas al punto de dormir el hambre de esa manera y cómo no volver a sentir eso? Porque yo creo que al principio debe ser un duelo muy grande para uno, pues no hacerlo. Pero ¿cómo pasa? O sea, ¿cómo suele suceder en ese tipo de personas? Pues el cuerpo dentro de todo es maravilloso, ¿no? Y se va adaptando a todo, Okay. a todo. Claro, tampoco estoy diciendo se adapta tanto hasta que dejas de comer, pero el cuerpo resiste mucho, ¿sí? Resiste mucho y se adapta mucho cuando, por ejemplo, los trastornos ya están muy, muy, muy escalados. La persona se puede ver bien, pero tiene bradicardia, entonces el corazón le late más lento. ¿Para qué? Para gastar menos energía, ¿sí? Energía que no tiene, pues porque no estás Claro, no nutriendo tu cuerpo. En nosotras también a veces, igual, ojo, y esto no es una ley obligatoria, ¿no? Si no, suele pasar así. Suele pasar, entonces se nos va la menstruación, No sé si- ¿sí? El cuerpo diciendo, bueno, ¿es vital menstruar? No, no es vital. Entonces quitemos un proceso que no es vital para priorizar los que sí son vitales, que el intestino funcione, que el corazón nos lata, ¿sí? El tema del sueño también, ¿no? Como aumenta un montón. Duermes más. Exacto. Es ¿Por el qué? dicho Porque de- igual el mismo, o sea, el cuerpo igual es como en las noches tú haces un montón de procesos metabólicos, Ujú. ¿sí? De hecho, hay como estudios donde dicen el hígado tiende a trabajar más sobre las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿sí? O sea, ellos tienen, cada órgano tiene también su horario para trabajar. Sí. Entonces, en este momento tú les estás, o no les estás entregando, pues, básicamente muchos nutrientes, o simplemente lo mismo, él tiene que empezar a bajar el gasto energético para poder suplir tu necesidad. Para poder ¿sí? priorizar, sí. Otra cosa es, por ejemplo, la pérdida de masa muscular, pero a veces no puede ser tan visible porque, claro, pierdo masa muscular, pero puede, no siempre ni en todos los casos, puede que empiece también a ganar un poco el porcentaje graso, porque entre menos proteína yo le dé a mi cuerpo, mi porcentaje graso va a bajar. Entonces, mi porcentaje graso va a aumentar. Entonces, uno puede que ni siquiera lo note, ¿sí? Físicamente la persona puede que igual quede en la talla, no sé, 8, 10, en la que esté, porque igual eso que antes era músculo, ahora es grasa, entonces no lo veo. Y entonces ahí es donde uno empieza, lo que decía Aleja, hay momentos y hay personas en las que pueden estar pasando por eso, pero uno desde afuera no lo puede reconocer. O lo normaliza un montón, me haces pensar como por ejemplo en la vigorexia y la obsesión por marcarse, entonces personas que se lesionan todo el tiempo y pierden la sensación de lesionarse también, ¿sí? Total. ¿Por qué? Porque entonces, claro, como esto de igual voy a alcanzar mi meta y mi meta es, no sé, pesar X cantidad de kilos o mi meta es marcarme y me cueste lo que me cueste, llego a esa meta, pero lo que te cuesta pues también es tu integridad y tu salud. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo llego a esa meta? O sea, yo Muchas veces sigo con otras, o sea, sigo Exacto. y sigo. O probablemente muchas ni veces es llegas. perseguir algo Claro. Que es que inalcanzable. nunca- ¿sí? que es Exacto, inalcanzable. Yo creo que también es súper importante uno también identificar el biotipo de cuerpo que tienes. Eso te iba a decir, ¿Sí? porque eso O nunca sea, nos lo enseñan. O sea, tú nunca lo sabes. Exacto, es como, no, entonces no va a cambiar el estándar de belleza según la época, lo que decía Caro, a épocas como de los 90, entonces más rellenitas, más grandecitas, pero entonces ahorita no, ahorita queremos estar supremamente delgados, luego no, queremos estar súper fit, entonces el abdomen marcado por las piernas y la cola gigantes y los brazos también, entonces como que vamos cambiando un montón y pues mi cuerpo tampoco lo puedo empezar a exponer a que vaya pasando por todas las etapas que yo socialmente veo que deben ser y punto, sino que también debo saber, ok, mi cuerpo es más de una persona delgada, o es más de una persona que sea más balanceada en masa muscular, o es más de una persona que tiende a subirse un poco más de peso con facilidad. Entonces también tengo que empezar a identificar qué biotipo soy y tener claro también, o sea, si yo soy una persona que le cuesta mucho como bajar de peso en general, pues yo no debo estarme mentalizando en un estándar de una bailarina de ballet de Rusia,
que es totalmente ectomorfa, completamente delgada, y el porcentaje de grasa es casi de 6. Al igual, o sea, un hombre, y lo hablo sobre todo en el deporte, es lo que decía Lau, no se fijan nunca en las lesiones, y de hecho visitan al fisioterapeuta, la consulta es ya, ¿cuánto llevas con este dolor? No, como 2 años. Y yo, wow, ¿cómo te aguantas 2 años de dolor en un hombro? Porque resulta que estás usando ayudas ergogénicas, y cuando lo haces y cuando te metes ese montón de hormonas, también tienes que tener en cuenta que el colágeno en tus articulaciones va a aumentar y por ende se van a poner más rígidas, y por ende si tú no preparas a tu cuerpo para eso y no le das mucho más movilidad y mucho más estiramiento y flexibilidad, pues obviamente te vas a molestar y te vas a resultar lesionar. Si yo quisiera saber cuál es mi biotipo, o sea, cuál es cómo me forma el cuerpo, porque a mí personalmente me pasó, o sea, yo siempre tenía como un estándar de que quería ser súper flaca, y eso luego me di cuenta que nunca lo iba a lograr porque yo soy muy ancha, o sea, nunca iba a ser una persona así súper palito y con la cadera marcada, nada de eso, pero me di cuenta fue con el tiempo, ya cuando era grande, pero cuando era adolescente sí me daba muy duro no tener la cadera marcada, y más por el deporte que yo practico, o sea, todos los que juegan hockey prácticamente somos como derechos, o sea, no tenemos la caderita. ¿Cómo se da cuenta uno del biotipo? ¿Cómo puede buscar ayuda uno para saber qué tipo de cuerpo tiene, para buscar un entrenamiento que se acople a lo que uno necesita? Porque yo creo que, o sea, un entrenador de gimnasio no creo que cumpla, o no sé, como con esos requerimientos, y yo tengo que buscar una ayuda ya profesional con un médico. ¿Cómo hago ese plan para las personas que estén interesadas en entrar en un mundo fit, pero de una forma saludable? Aquí es importante, primero sí, buscar ayuda más profesional y tener en cuenta que eso se llama una somatocarta. Entonces, dentro de la somatocarta es como un plano cartesiano en el que está el grupo ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. En este momento la evidencia está como poniendo un poco en duda porque eso está desde el 90 y punta, ¿sí? La somatocarta. Pero cuando queremos hablar de porcentaje de grasa, masa muscular y demás, lo más cercano o sea, lo más como fiable es realizarlo por medio de toma de pliegues y medidas. Y cuando tú haces esa toma de pliegues y medidas, que hay diferentes referentes como Juhas, por ejemplo, él mismo te arroja la somatocarta y te dice, ok, esta persona está en este punto del plano cartesiano. Ahora, también es súper importante, no todos somos de un solo biotipo. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? Yo soy meso-endo, es decir, yo estoy más para este lado del plano porque soy balanceada en masa muscular, pero yo tiendo a subirme de peso y a ganar rápidamente porcentaje graso. Es diferente a una persona que sea meso-ecto, porque quiere decir que es una persona que está balanceada, pero tiende a definir mucho más y su porcentaje de graso tiende a ser más bajo. Y aquí tiene que ver la genética, Y tiene que ver todo. es la genética, es la edad, es el género, ¿sí? Entonces, aquí también es tener en cuenta eso y ser muy conscientes de que hay factores que simplemente a veces no los controlamos nosotros, pero nos llevan a tener cierto tipo de características, y yo creo que por eso es tan linda y tan espectacular la diversidad, ¿no? Bueno, sí, yo creo que al final todo deriva en ayuda profesional, Sí, ¿no? O en sea, todo. y que no es una excusa, que es costoso, la salud no tiene precio realmente, así que pues siempre el llamado en esta invitación es a eso. Las explicaciones que nos han dado ustedes, a mí me sigue pareciendo un tema supremamente extenso, y con esto de las señales difícil de identificar, pues no pretendemos acá tener todas las respuestas porque lógicamente es un caso a caso, supongo. Pero Lau, por ejemplo, ¿qué son esas cosas que hoy en día la gente cree que son un TCA y no son? O bueno, simplemente mitos que pues en tu día a día escuches y que nos gustaría que nos trajeras aquí a la mesa para desmitificarlos. Claro, precisamente frente a qué es un TCA y qué no, ahí viene como el tema de evaluar el caso individual. Como les digo, es un conjunto de conductas, entonces si nombro una conducta que tienen, no implica que tengan TCA, y eso es importante como dejarlo claro. Para profundizar, pues la invitación como siempre, profesionales. Yo creo que hay unos comportamientos llamativos, ¿sí? Que es a lo que sí podemos como prestarle atención. Sí, como y después me llega la culpa, ¿sí? No, me comí esto de más, Claro, uno a veces puede decir, una pizza a las 9 de la noche, pero me la disfruto, Sí, claro. O me la sufro y el día Pero la siente siguiente como bien. viene la conducta compensatoria, no desayuno.
o no desayuno, pues O ya no anoche. como carbohidratos en todo el día o me mato haciendo ejercicio. Y entonces ahí entran conductas compensatorias, ¿sí? Entonces me comí esto, lo voy a compensar, salto, brinco, corro, en modo de compensación. Y eso también hace que uno pierda el disfrute con el deporte, porque se vuelve como el castigo a los Claro. excesos, el castigo a pecar, el castigo a me excedí un poco, ¿sí? Creo que también estar de dieta en dieta, Ok. ¿sí? Entonces inicié con la keto, con la ceto, con la dieta Con la en dieta, piña, con ¿sí? Con tomar agua de limón en ayunas. En ayunas. Y porque baja de peso. Sí. O también cómo me acerco a, ¿sí? Porque acá no es satanicemos el agua con limón. Ok. Nos sirve, nos puede servir. Sí, Pero si me regulas el acerco pH. de, oiga, voy a adelgazar, agua con limón, tengo hambre, agua con limón. Ya ahí tú te estás acercando a eso de una manera punitiva, ¿sí? Por ejemplo. ¿sí? O de silenciar tus sensaciones físicas. Y esa es la invitación, como evaluemos cómo me estoy relacionando con mis sensaciones, si me peso todos los días, si siempre estoy pendiente, si me subí, si me bajé, si empiezo a evitar cosas que antes disfrutaba. Ok. La reunión familiar, la Navidad, por ejemplo, que hay abundancia muchas veces en la mesa, entonces empiezo a alejarme, a negarme a ir a esos espacios. Llamativo también, si cada vez que como voy al baño, eso también a modo de nivel familiar, cómo puedo identificar cosas, si cada vez que come va y se encierra en el baño, es llamativo, ¿sí? Uso de laxantes, diuréticos, es como... Hay gente que lo romantiza un montón. Eso es súper Uy, importante. estoy estreñida. Un diurético. Porque, por ejemplo, cosas que nos hablan mucho de primerazo en los trastornos de la conducta alimentaria hay estreñimiento. Pues toda mi vida en el tema de artes marciales, y en las artes marciales mixtas hacen cortes de peso, Porque es más justo. cosa que es completamente errónea, no es nada justo ni injusto en realidad, porque es que los dos competidores cortan más o menos entre 10 a incluso 20 kilos, los dos al tiempo, entonces nunca llega a nadie más pesado que el otro realmente, pues porque los dos hicieron el mismo proceso. ¿Eso a qué los lleva? Que dentro del proceso de corte de peso tú tienes que bajar de esos 10 a 20 kilos en un tiempo muy corto, y entonces ahí es donde empiezan con los ayunos ya no intermitentes sino interminables, o sea, ya se vuelve una cosa súper extendida en el tiempo donde solo puedes comer proteína y ensalada, o solo te puedes comer la ensalada, y entonces los últimos días ya no puedes tomar agua tampoco. O empiezas a usar los laxantes, incluso diuréticos, porque tienes que desocupar todo, y lo que más puedas desocupar entre vejiga, riñones, sudar, de todo, entonces es mucho mejor para poder llegar ese día a cumplir a la báscula un peso. Y ese corte de peso no lo hacemos una vez, lo hacemos en todas las peleas. Entonces más o menos aquí en Colombia, que no se manejan muy bien las cosas deportivamente, entonces tú empiezas a tener cortes de peso ¿cada cuánto? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 3? Y si yo llego y mantengo eso en el tiempo, pues ya se me puede volver a mí. Entonces, ¿ya? Y esos cortes es, yo hago el corte, peleo, vuelvo y me sube el peso. Exactamente. Vuelvo y bajo Ajá. otra vez, peleo. Y sigo vuelvo y entrenando subo el peso. normal, incluso los Exacto. días antes de la competencia siguen entrenando como si nada pasara, volúmenes, cargas altísimas de entrenamiento, exigencias físicas grandísimas, y llego el día de la pelea y pues la exigencia es aún más porque tengo mi cortisol también elevado, porque estoy en una competencia, todo el mundo me está viendo y necesito ganar obviamente. Y entonces empiezan a mantener ese tipo de conductas, e incluso pues chicos, yo empecé por ejemplo en las artes marciales desde los 14 años, o sea, calcula cuánto tiempo normalicé ese tipo de conductas hasta los 22. Sí. Y más en tu adolescencia. Exactamente. Ya estás creciendo. Exactamente. Te estás Entonces, ¿cuánto desarrollando. tiempo pasó hasta que me llevaron a mí a eso? Siendo yo menor de edad, yo no debía haber hecho jamás un corte de peso, y menos mal llevado. ¿Cómo haría uno para identificar si alguien cercano está padeciendo un TCA? O sea, sé que hay señales que se pueden ver, pero también se pueden confundir, y sobre todo uno desde afuera puede, no sé, el día a día, sencillamente pasar desapercibido alguna, pero ¿hay alguna que sí resuene, que uno diga, aquí está pasando algo? Pues lo que les decía un poco, si uno ve que la persona en espacios de alimentación, ¿sí? Se aleja, o se ausenta, o se va directamente al baño, llamativo.
O si la persona ha pasado como, amiga, estoy gorda, pero todo el tiempo, ¿sí? Es decir, yo también sé que, oye, ¿cómo me veo? ¿Sí? Pero estoy gorda, me de subida de peso todo el tiempo, ¿sí? Porque eso también puede estar relacionado con la preocupación excesiva con la imagen corporal, ¿sí? Porque ahí también entra esto de la dismorfia corporal. Sí, te va a preguntar por Entonces, eso también. la dismorfia corporal es, me veo distinta a como soy en realidad. Y generalmente distorsionada, más gorda. ¿Sí? O más delgada también. Y eso, o sea, como cuánto tiempo tiene que pasar para que uno tenga dismorfia? O sea, se presenta... La dismorfia corporal igual puede ser un síntoma que puede presentársenos a todos. Ok. ¿Sí? O sea, no es dismorfia porque tienes un TCA, pero la dismorfia también hace referencia a sentir incomodidad con el cuerpo, ¿sí? A sentir el cuerpo diferente a cómo se ve. Entonces no falta la amiga, estás divina, hermosa, preciosa, pero no se ve catastrófica, ¿sí? Claro, que esto sea a lo largo del tiempo, que se repita a lo largo del tiempo, dismorfia. Otro día puede ser, pues hoy estoy inflamada y ya está, y me siento incómodo, ¿sí? Pero llega la dismorfia en donde te ves completamente diferente como eres, te narras diferente a como eres, eso también es llamativo, como a prestarle atención. Cuando hay pérdidas de peso significativas, ¿sí? Me acuerdo en el colegio una amiga, de un momento a otro, cambió completamente, que uno dice, sí, esto es muy llamativo, muy llamativo. Pienso que también la parte como su movimiento cambia. Incluso las personas que tienen o han sufrido dismorfia se empiezan a comportar de acuerdo a cómo se ven. Entonces, por ejemplo, si tú te sientes que estás más gorda, sí, por ejemplo, empiezas a sentir, o sea, espacialmente te ubicas diferente, ¿no? Es como busco más espacio para sentarme, ¿sí? Mi postura también cambia un poco. Las personas que, por ejemplo, en la vigorexia pasa mucho, se ven mucho más delgadas. Entonces son personas que todo el tiempo intentan como pararse como, sí, como necesito ser un poco más grande, entonces empiezan como también a cambiar un poco su postura. Y de hecho también es una de las señales ya más físicas que a uno como fisio también dice como, Algo pasa. sí, esto ya es raro. Okay. ¿Sí? Entonces también como esa actitud postural y el cómo se comporta uno en un rol social de manera así, corporal, cómo me muevo, cómo me estoy moviendo. Bailarines, por ejemplo, pasa mucho en el ámbito del deporte, tienen que hacer una pirueta, una figura, y los tienen que elevar y ni siquiera lo intentan. No, es que estoy pesada. Ok. Tú lo ves, serio. No, es que estoy pesada, no. Sí, entonces en ese ámbito también pasa un montón. O me haces pensar también el uso de la ropa. Entonces empieza a dar vergüenza, entonces me empiezo a vestir más ancha para verme menos, ¿sí? Me empiezo a tapar más porque no quiero exponer mi cuerpo, no quiero verlo ni siquiera. Entonces más ropa ancha, claro, cómo se va apagando el disfrute, ¿sí? Entonces ver a la persona más triste también, ¿sí? Ver a la persona más aislada. Que esto puede no necesariamente indicar TCA, sino cualquier otro tipo de episodio en la vida. ¿Sí? Igual si hay una alerta en salud mental también. Es una alerta, claro. es una alerta en salud mental, entonces se ve más triste, más apagada, ya no disfruta lo de antes, deja asistir a los eventos en donde generalmente asiste, ¿sí? Entonces son esas cosas que empiezan a llamar la atención, ¿sí? Y que sí es importante, pues yo creo que a veces uno no quiere escuchar muchas cosas y uno como acompañante o amigo o amiga pues está ahí como, oye, yo veo esto. Eso Sí. te iba a preguntar, o sea, uno cómo se puede acercar a una persona cuando ve que alguna conducta está extraña, sea por uno, sea porque también pasa cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, Claro. como que cambia drásticamente, uno cómo puede acercársele y decirle como, tienes mi apoyo o cómo se maneja eso. Bueno, pues yo creo que hay personas que no quieren recibirlo y también es uno tantear un poco cómo está la persona, ¿sí? Creo que uno como red de apoyo a esa persona, sea familia o amigo, pues por lo menos cumple a veces con ayudarlo a ver cosas que seguramente uno no está viendo. Oye, mira, estoy viendo que estás como más triste, ¿sí? Estoy notando que ya no te gusta comer postre cuando antes comíamos, ¿qué pasa? ¿Sí?
Y también, pues siempre creo que es muy importante, como siempre, dejar claro el apoyo disponible, pero pues que también es una decisión propia. Claro, en los adolescentes puede ser diferente, ¿no? En los adolescentes, aparte, pues están en un estadio de desarrollo, de maduración cerebral que exige mucho más cuidado, ¿sí? Mucho más, pues sí, responsabilidad de uno como papá o mamá, el acompañar esos procesos. Ahí viene, por ejemplo, otro mito de creer, es que eso es falta de voluntad, porque eso no come. Y pues no es falta de voluntad, es una lucha interna, ¿sí? Recordar un TCA muchas veces es una solución intentada a un problema. ¿Qué pasa? Pues que hay que ver realmente qué está solucionando. Claro. ¿Sí? Porque como les digo, siempre da algo. ¿Sí? Da algo, pero sacrificando qué cosas. ¿Sí? Lau, bueno, casi al principio mencionabas que hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. ¿Hay alguna diferencia marcada en cuanto a género respecto a las señales? Porque bueno, en episodios pasados hemos hablado que a los hombres, por ejemplo, pues históricamente y culturalmente se les ha inculcado el no expresar sus emociones. En estos casos también pasa eso, que a lo mejor es más o menos evidente en hombres que en mujeres. Pues creo que puede ser, no más o menos, pero a los ojos de la cultura, sí más o menos. Es decir, si te bajas de peso, se nota, seas hombre o mujer. Pero tal vez se castiga más en la mujer que en el hombre, ¿sí? O no se castiga, o hasta se felicita premia, más, sí. ¿sí? Se señala. Sí, se señala más en la mujer que en el hombre, ¿sí? Claro, que el reprimir tanto emocionalmente a los hombres culturalmente genera que tengan otras patologías mentales con mayor promedio, ¿sí? La tasa de suicidios, ¿sí? Eso también está muy ligado al género, al sexo, ¿sí? Pero entonces sí, creo que la respuesta sería, creo que culturalmente lo notaríamos más en una mujer que en un hombre, ¿sí? Porque el canon de belleza pues es más riguroso para la mujer que para el hombre. Okay. Sí. Sí, total, de acuerdo. Pau, desde tu área de experiencia, ¿cómo qué recomendaciones adicionales a las que Lau nos dicen estos acompañamientos sugerirías en estos casos? Bueno, ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero quiero ser supremamente cansona con el tema de cualquier proceso nutricional que nosotros queramos hacer, cambio en nuestra alimentación, cambio en nuestro ejercicio, siempre que esté direccionado por un profesional a cargo. Y aquí entra mucho el ser interdisciplinar, ¿no? Entonces yo no puedo trabajar tampoco sola si identifico que hay como ciertas señales ahí de alarma. Incluso si no las hay, yo creo que todos tenemos muchos temas en salud mental que debemos tratar y a mí sí, la verdad, me parece y estoy siempre mucho más tranquila cuando mis pacientes acuden a mí y me dicen que tienen un acompañamiento psicológico porque yo ahí también ya como que respiro un poquito y me aliviano también de cargas. Eso, estar muy pendientes de las fatigas crónicas, ¿sí? Una cosa es claramente cansarnos, el entrenamiento fue fuerte el día de hoy, fue pesado ya, pero ya si yo ya estoy adaptada al ejercicio y empiezo a notar que la persona que esté adaptada al ejercicio sigue con fatigas, si por ejemplo el entrenador está notando que su usuaria se fatiga ya muy rápido, antes no le pasaba y no hemos subido carga, ni hemos hecho ningún cambio, ya está raro, ¿sí? Dolores musculares también generalizados, ¿sí? Lesiones como muy repetitivas y repentinas que yo digo como, pero no hay un factor en realidad como, no sé, una enfermedad que tenga ya diferente osteomuscular, pero que hay unas lesiones que están todo el tiempo. Y pues, bueno, yo tengo una pregunta con respecto a qué consecuencias puede traer tener un TCA, o sea, en el ámbito familiar, en el ámbito, pues, ya como de mi vida normal, qué consecuencias se pueden tener. Bueno, entonces recordar un poco que los alimentos se vuelven como ese vehículo para afrontar sensaciones que acompañan a los TCA, vergüenza, miedo, culpa, ¿sí? Y entonces hablamos de las consecuencias emocionales, baja autoestima, autocrítica, vergüenza, la sensación de no merecimiento, ¿sí? No merezco cuidado, no merezco comer, no merezco atención.
También consecuencias a nivel familiar, pues acompañar igual cualquier tipo de situación en salud mental es pesado, es difícil, ¿sí? Entonces puede haber desgaste, culpa, porque también pues un TCA puede venir de cosas familiares, ¿sí? Y como intento solucionar, no sé, mis papás se separan, ¿no? Yo les dije, entonces eso puede ser un detonante, ¿sí? ¿Cómo afronto esta tristeza después de este divorcio? Bueno, algo con la relación con la comida puede suceder, ¿sí? Entonces genera más conflicto, más tensión. También eso requiere que el cuidador cuide aún más a la persona, acompañe aún más a la persona, ¿sí? Y cómo eso puede, dentro de todo, limitar el desarrollo del adolescente, que el adolescente, la idea es que cada vez sea más independiente, más autogestión, más capacidad, pero si toca cuidarlo más, entonces también se le comunica, no puedes, pero sí puedo decir no, entonces cómo se refuerza el trastorno sin querer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y yo creo que también algo de lo que no hemos hablado, pero las redes sociales, pues también ha sido muy fuerte frente a incrementar, sí, o divulgar un montón de información en relación con la comida, entonces páginas para adelgazar, para hacer dieta, para cómo pierdo tantos kilos en tanto tiempo. Como hago ayunos. Como hago ayunos, ¿sí? Entonces termina siendo, el adolescente, por ejemplo, recibe toda esa información y como en su etapa madurativa está eligiendo cosas, ¿sí? Eligiendo cosas, probando, pues si encuentra seguridad, si encuentra control, si encuentra capacidad de decir no en eso, pues es más difícil también salir de ahí. Claro, sí, o sea, yo no me alcanzo a imaginar en un adolescente si hoy en día nada más, pues los que ya en teoría somos emocionalmente maduros, pero la cantidad de información es tan abrumadora, y lo hablaba ayer con alguien, ¿no? Como que tenemos demasiada información que hay que filtrar, pero quizá no estamos filtrando bien ni siquiera por eso, porque es en exceso de información y cogemos de aquí, cogemos de acá y probablemente no es algo que necesariamente nos aplique a nosotros y genera mucha confusión. Y en algunos casos pues es grave porque puede traer consecuencias muy complejas a la salud física y mental, entonces es un llamado para todas las edades, todos los géneros, realmente, y ya lo habíamos dicho en el episodio con Silvana, mucha conciencia y mucho cuidado con lo que se consume en redes sociales, no todo es una verdad escrita, y sobre todo en temas de salud considero que esto hay que verlo muy caso a caso con ayuda profesional, entonces sí, este tema con las redes pues es un manejo muy muy sensible. Y además que el algoritmo te lo alimenta. O sea, Obvio, claro. uno pone el foco de atención en, bueno, quiero bajar de peso y busca y empieza a salir un montón de información y no hay un filtro. Ojalá existiera la manera de poder no que la gente, pues los adolescentes no accedieran a esa información tan fácil, porque de hecho uno también grande ve esas páginas y también hace caso a esas páginas sin tener como la ayuda médica, ya siendo alguien mayor y ya siendo alguien maduro. Entonces creo que es un problema que se veía venir con las redes sociales, con todo este tema de la conexión y de toda la información que tenemos, y que es muy complicado manejarlos. Allá se nos sale un poco del control. No sé, como un papá, cómo puede manejar qué ves y qué no ves, qué buscas y qué no buscas, porque también entre más prohíbas, más curiosidad va a dar y más lo vas a buscar. Entonces es complicado, no sé, como desde un foco como psicológico, cómo se puede manejar con los papás, no tanto con tus pacientes, sino con los papás de ellos. Bueno, yo creo que a veces nos hemos centrado mucho en, tal vez como antes, como el prohibir, entonces te quito el celular y ya. Y ahorita es como, bueno, me quitas el celular, tengo la tablet, me quitas la tablet, tengo el computador, me quitas así. Y creo que también puede ser un llamado a cómo fomentar dentro de todo el pensamiento crítico, ¿sí? Y esta información va a estar, cómo la vas a asumir, cómo decantarla o cómo no verla, ¿sí? Hay personas que dicen, no, yo no puedo o no quiero Instagram porque me gana la cabeza, ¿sí? Listo, eso también es autoconocimiento y autocuidado, o sea, darte lo que necesitas, ¿sí? Hay otras que pueden ver todo eso y les da igual. Bueno, listo, ¿sí? Igual todos somos diferentes y
y nos afectan cosas diferentes. Pero entonces, ¿qué diría? Yo creo que también acompañar a y comentar más eso a nivel familiar, ¿no? Oiga, ¿qué pensamos? Y fomentar un poco el hablar de temas incómodos a nivel familiar. Busquemos también, o- te acompaño a buscar, quieres saber, no, es que sí, quiero saber cómo bajar de peso, ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Qué te hace pensar que estás aumentando de peso? Vamos a un profesional, busquemos, estamos aquí como familia todos, apoyemos en la información. Y ser muy cuidadosos, ¿no? Yo creo que en todas las edades, pero sobre todo en la infancia y la adolescencia es donde más los comentarios pueden llegar a afectar, y a veces somos muy ligeros, ¿no? En cómo nos referimos al cuerpo de los demás. Entonces también yo creo que hay un llamado a ser un poco más empáticos, más cuidadosos, más sensibles en cómo les hablamos a los niños, niñas y adolescentes. ¿No? Y también tener claro, yo sí manejo personal y profesionalmente como quién nos hizo creer que tenemos el derecho a opinar de los otros cuerpos, ¿sí? Porque a veces decir, uy, ¿cómo te has adelgazado? Y uno pasando por un trastorno de la sabes, conducta alimentaria, exacto. pues también le puede reforzar el trastorno. Una depresión. Sí, o una depresión. La Es como... famosa lipotusa. Sí, exacto. Entonces, y puedes reforzar un montón de cosas pues que terminan siendo contraproducentes, ¿sí? O contando es que eso a mí me hizo absurdo y como pues trabajo en el área clínica, entonces me cuestiona un poco. Me acuerdo una cita con la médica por ingreso a un nuevo trabajo. Está subida 2 kilos, como pues es una cita laboral, no me interesa, ¿sí? Otra época de mi vida en donde me estanqué en el peso. Entonces fui y la médica, ¿no ha visto estos desafíos donde dejan de comer? Dejan de comer y bajan, ya es eso. Hay profesionales Y yo que como- son Sí, increíbles. O sea, habíamos Una hecho queja. mucho énfasis en busquemos profesionales, pero también hay que saber qué profesional voy a buscar. Sí, Porque eso es súper importante. A mí, por ejemplo, pasando mi preadolescencia, estaba en un colegio y había nutricionista. Entonces, pues maravilloso, porque la nutricionista era quien diseñaba como el menú de lo que se comía en el colegio, pero esta nutricionista nos pesaba a todos en grupo. O sea, sí, todos estamos aquí, todo el salón está acá y pesamos. En Entonces, público. Paola, Dios. siga, Carol, siga, no sé qué, tan. Entonces, nada, nos pesaban a todos al tiempo, como a nivel grupal. Y lo malo de eso eran los comentarios de la nutricionista. Entonces, a mí me marcó durante muchos años que ella era como, yo siempre estaba en sobrepeso. Entonces, estás en sobrepeso, 2 kilos, 3 kilos. Tienes que bajar 4 kilos. No, te subiste de peso otra vez. Y todo el tiempo era como súper centrada en mi peso. Entonces, obviamente, yo también me empecé a fijar un montón en eso. Para mí era, me subí 2 gramos, no, me estoy subiendo de peso. Ya, o sea, me estoy subiendo de peso, entonces yo me sentía la más obesa, me sentía, mejor dicho, súper mal todo el tiempo, lloraba porque pues yo era, ¿qué pasa? Que estaba desarrollándome un poco más temprano que mis compañeros. Solamente tenía más caderita, ¿sí? Pero para la nutricionista simplemente yo estaba más pesada, entonces ya era sobrepeso. Mira que eso también me hace pensar un poco como culturalmente estamos muy orientados a lo pesocentrista. Claro, no desconozco que el peso es un indicador también, ¿sí? Pero también es un indicador muy limitante para muchos otros aspectos, ¿sí? Entonces, priorizar un poco el disfrute de la alimentación, el disfrute del movimiento del cuerpo, el que sienta que mi cuerpo es funcional. Entonces, empezamos a hablar más desde la funcionalidad del cuerpo y no solo desde el peso, teniendo en cuenta que a veces, o ahorita yo trabajando con adolescentes, creen que el peso es grasa y ya. Y a veces desconocemos que el peso también es un indicador de muchos otros componentes, Pau. Sí, es que el tema también es este tema del IMC, ¿no? El índice de masa corporal. Entonces, esto es un estándar a nivel mundial. Si, por ejemplo, a mí me pesaran en este momento en China, yo sería una persona obesa, ¿sí? Pero entonces, lo que a mí me ha funcionado mucho con mis pacientes es mostrarles con la Tanito, con el equipo de bioimpedancia, es decir, donde nos arroja porcentaje de grasa, masa muscular, no solamente el peso, y de hecho casi que todo el tiempo intento como ignorar el peso, y es hablarles de su relación entre el porcentaje graso, la masa muscular y la grasa visceral, ¿sí? Que ya, y siempre me centro en
me parece importante que revisemos el tema del índice de grasa visceral porque está aumentado y esto es lo que nos va a nosotros a llevar a determinar una enfermedad cardiovascular. Ya es diferente, estoy donde me están diciendo, hey, es tu salud, pilas con esto. Una cosa es el porcentaje graso que tú veas, que es lo que uno siente como el gordito, y otra cosa muy diferente es que tu corazón tenga grasa alrededor, tengas hipertensión y estés ya sufriendo alguna enfermedad cardiovascular. Eso justo iba a decir, la grasa visceral es la que está dentro, o sea, entre los órganos. No es la Pegada a grasa que los se órganos. ve en la llantica, esa no es. Es la que está pegada a los órganos. ¿Qué sí pasa? Que la relación entre la cintura y la cadera a mí sí me puede dar información de eso. Es decir, una persona que tenga más perímetro abdominal que en el resto de su cuerpo, o sea, que se vea ya desproporcional, uno pensaría podría tener un índice de grasa visceral alto. Entonces hay que revisarlo ahí. O también el porcentaje de agua que se arroja dentro del peso. Agua, Entonces, por vísceras. ejemplo, es a veces común ver la persona con el trastorno de anorexia deshidratada, ¿sí? Entonces se hidrata, sube, voy a arrojar, no sé, algunos gramos, uy, ya me engordé, ¿sí? Y realmente es pues, su cuerpo con Agua. nutriéndose del agua que necesita, el suero que Claro, necesita. exactamente. No es engordarse, ¿sí? Entonces también desmitificar un poco lo que implica el peso, ¿sí? No desconocemos, es una señal que nos ayuda a entender un poco también cómo está funcionando el cuerpo, pero no es un determinante. Sí, lo que más, a mí, en realidad, en mi enfoque, lo que a mí más me interesa y siempre se lo digo a mis pacientes es cómo está tu relación masa muscular, grasa y el índice de grasa visceral. Esto es lo que a mí más me interesa, porque claro, tú pesas, los huesos pesan, la grasa pesa el agua, pesan los órganos también pesan. El pelo ¿sí? pesa. Sí, exactamente, o sea, Vida, pesa. son una cantidad de factores para solo centrarnos Sí. en el peso y en la relación entre el peso y la estatura, que es lo que realmente es el IMC. No, gracias por tocar ese tema porque sí siento que es algo generalizado, ¿no? Irse solo a la cifra de lo que marca la báscula normal y por eso la gente tiende como a pesarse mucho y a comer cuento de ese peso y no tiene en cuenta otros factores. De hecho, a mí me pasó, o sea, no sé si lo he dicho ya en algún capítulo, yo tuve un derrame pleural hace muchos años y con el tratamiento yo llegué a pesar 38 kilos a mis 20 años. Recuperar ese peso me costó un montón, me estanqué como en 50, hoy en día estoy en 58 y me siento mejor que nunca, porque son unos 58, bueno, que han sido muy bien guiados aquí por la mujer presente, por mi entrenador. Acabé de cumplir 40, como les decía, y fui con mi ginecólogo, me hicieron todos los análisis hormonales para saber si tengo que hacer un cambio pues, en lo que estoy haciendo. Entonces aprendí eso. ¿No? Como que, claro, cuando empecé otra vez pues, a ganar peso, que era lo que me estaba costando, sí hubo un momento en que yo dije como, uy, miércoles. Pero cuando entendí que era un peso, pues no sé si es correcto decirlo, pero como bien ganado o correctamente ganado, dije, definitivamente sí. O sea, el peso no es el indicador correcto, así que gracias por traer ese tema. Ya para cerrar el capítulo, me gustaría que nos dieran ciertas recomendaciones con respecto a los trastornos, o sea, como... Sí, ¿qué nos pueden recomendar? Bueno, pues primero, no creer que podemos hacerlo solos, que creo que es el primer autoengaño que nos decimos para muchas cosas, en donde estamos pues sufriendo. Yo también digo, el sufrimiento se hace más llevadero, el dolor se hace más llevadero cuando lo comparto un poco, cuando no lo vivo sola, cuando no me encierro con él. También la invitación a no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. Y ojalá me pueda disfrutar de manera consciente todo lo que decido igual comer. También, pues recordar que no tenemos el derecho a opinar de los demás cuerpos, ¿sí? Dejemos, ojalá, de opinar cuando no nos lo han pedido, cuando no es importante, cuando... no sabemos qué hay detrás de el cuerpo, de lo que refleja el cuerpo. Y siento que también desde la parte como profesionales, también saber opinar, porque claramente nos van a pedir nuestra opinión, los pacientes, pero también es saber decir las cosas, saber transmitir
las cosas, y si tengo que hacer una revisión, pues perfectamente lo hago, sin llegar a también traspasar un poco, como a transgredir a la persona, ¿sí? Que es lo que podríamos buscar. Otra cosa es, sí, un poco como eliminar las dietas, ¿sí? Como voy a hacer la dieta de tal y lo mismo, no hacerlo solo. O sea, si quieres bajar de peso o quieres aumentar de masa muscular, por algún motivo, siempre busca ayuda profesional para que te guíen de la manera más importante y clara. Y lo otro que también me parece súper importante es empezar a mejorar nuestra relación con el movimiento, más que el ejercicio físico, como llevado a tengo que cumplir X cantidad de minutos o metas o demás, es empezar a disfrutar realmente el movimiento, ¿sí? Incluso solamente por nuestra salud mental. Desde una caminata 30 minutos diarios ya es suficiente, lo dice la OMS, entonces ya con eso ya tenemos un montón de beneficios cardiovasculares, mentales y demás. Si quiero bailar, pues bailo, si quiero ir a un gimnasio y hacer pesas, lo hago, si realmente no, me gusta más algo grupal, pues busco que sea algo grupal, pero empezar también como a buscar esa reconciliación con el movimiento de manera sana y segura. También lo que dices de las dietas, es las dietas restrictivas también están empezando a ser muy reevaluadas porque la restricción fisiológicamente en tu cuerpo que genera rabia, irritación, ansiedad, y eso muchas veces es también lo que nos lleva al atracón. El atracón también hace parte de un ciclo de me restrinjo tanto que mi cuerpo ya en un momento se lanza a comer todo lo que pueda. Pero ¿qué pasa? Genera vergüenza, entonces lo hago sola, entonces me aíslo y así es un poco ese ciclo de la enfermedad, ¿sí? Entonces las dietas restrictivas también se está reevaluando el uso a largo plazo, pueden funcionar en determinado espacio con determinado acompañamiento, pero no son funcionales a largo plazo porque siempre que me restringo es como esto de si le dicen que no, más lo hace, entonces juega un poco esa misma lógica. Y que la meta no sea algo físico, ¿no? Como una imagen corporal. No, quiero verme así, como este modelo, como esta persona, como este actor. Sino que yo siempre les digo como que la meta sea adquirir y mantener hábitos saludables, en general. No quiero verme más delgado, tengo que llegar a los 60 kilos, porque listo, llego a los 60 kilos y luego ya volví otra vez como a las conductas que pues realmente no son saludables para mí. Entonces también es como sí, fijarnos en un poco una meta más amigable también con nosotros mismos. Ok. ¿Vas a cerrar tú? Sí, listo. Bueno, pues Pau, Laura, mil gracias de verdad por todas esas opiniones muy valiosas para todas las personas que nos escuchan. Como siempre, el llamado pues de lo que no callamos las mujeres, busquen siempre ayuda profesional, no están solos, no están solas. El nuestro también es un espacio abierto para escuchar y para orientar, así que todo lo que quieran contarnos o saber adicional del tema que estamos tocando hoy, nos escriben. Ojo también con el consumo indiscriminado de información en redes sociales, filtren muy bien eso. Pues muchas gracias por estar acá, por darnos este espacio como el abrebocas de todos estos trastornos. Como saben, nosotros no somos un sitio para que ustedes hagan terapia ni nada de esto, sino es como una introducción a lo que a alguna persona le resuene este episodio para que vaya y busque ayuda psicológica. La salud es algo que es un gasto que no hay que desmeritar, o sea, lo barato sale caro y a veces por ahorrarnos un poco de dinero tenemos grandes consecuencias que nos van a salir mucho más caras. Entonces desde el inicio hay que prepararse para tener una buena alimentación, para las personas que quieren hacer deporte, para prepararse físicamente, las personas que quieren correr maratones, que quieren poner su cuerpo en un estado ya demasiado pro, hay que tener apoyo, y esto es desde la parte médica, psicológica, desde tener un equipo detrás. No están solos, y quiero que pues mis amigos deportistas que vean este episodio también entiendan que la alimentación es casi que el 99% de todo el plan que nosotros hacemos para estar bien para un torneo, para estar bien para la vida, y no es solo mi rendimiento físico, sino también es mi bienestar. Al final ser feliz también vale la pena, y comer y estar bien con los demás también es chévere. O sea, estar en una situación tranquilo sin tener que preocuparse por qué como, qué no como, y ponerse esa ansiedad que
que a veces nos incomoda bastante. Entonces espero que este capítulo les resuene a todos ellos y pues bueno, va dedicado a esa gran compañera que espero que esté bien.